Buen día, mi nombre es Charín Cortés, soy de grado octavo. Vengo a presentar mi examen final de historia, el protestantismo. Desarrollaremos nuestro tema en 7 tópicos. Primero, inicio de la Iglesia. Segundo, sincretismo. Tercero, consolidación católico-romana. Cuarto, tergiversación. Quinto, protestantismo. 6, contrarreforma. Y séptimo, en el presente. En el año 30 después de Cristo muere y resucita Jesús, dejando una base de 120 discípulos, empoderados con el Espíritu Santo, la cual fueron esparcidos por muchas regiones de la tierra. El último de los apóstoles que murió fue Juan. Por medio de Tertuliano, del 160 después de Cristo, sabemos que sobrevivió a una muerte con aceite hirviendo, la cual fue llevado después por Tito Domiciano a una isla llamada Patmos. Este tuvo mucha influencia en las iglesias de Asia. Todos los apóstoles y discípulos de Jesús fueron esparcidos en toda Europa y Asia, y nacen las comunidades cristianas. Por ejemplo, en Antioquía se les empieza a llamar cristianos a los que recibían y practicaban el mensaje. Para el año 313 había comunidades cristianas en muchas partes del reino romano, y Constantino, emperador romano, que también llamaron el Grande, por motivos varios convierte el reino al cristianismo, por decreto y no por conversión. El imperio hace una mezcla o sincretismo entre el politeísmo romano y la fe del cristianismo. Por supuesto, hubo comunidades cristianas que no se unieron y fueron esparcidos y perseguidos. De la mezcla nace lo que comúnmente llamamos catolicismo, que en sí es la religión de los romanos y con tintes de la cristiana. El romanismo levantó un sistema unificado de gobierno eclesiástico, con el cual todo el movimiento era gobernado por un solo hombre, llamado el Pontifex Maximus, que a su vez gobernaba por los siguientes al mando, los arzobispos y obispos, y se comisionaría lugares para congregación administrados por sacerdotes con vestiduras y usos rituales similares a los de los cultos de la politeísta romana. Por ejemplo, la gruta mitraica y la gruta de la Roma. Se apartó el culto de la Iglesia para establecer un culto con base a obras y reverencias humanas y no a la sujeción a Dios y no ceñido a las Sagradas Escrituras. Con el tiempo, Roma estableció el latín como lengua sagrada, ya no era el hebreo. Se estableció a Roma como sede de la Iglesia. Se prohibió la lectura o estudio de las Sagradas Escrituras en el idioma nativo y se establecieron doctrinas y liturgias contrarias a las del Señor. Se tergiversó las Escrituras, se cambió el día de reposo, se cambió el uso horario y se establecieron deidades con nombres de santos y mártires. Ejemplo, a Júpiter llamaron Pedro y a Semíramis llamaron María. Se levantó un sistema de salvación por medio de obras y ofrendas para financiar las obras opulentas en el Vaticano. En varias épocas se levantó a personas que al conocer la verdad escritural y los testimonios de Dios, fueron voces que se levantaron en contra del sistema religioso idolátrico y perverso presente. Por ejemplo, Juan Wycliffe en 1329 a 1384. En cada tiempo Dios levantó voces de protesta. Por ejemplo, Juan Hus en 1410. Juan Gutenberg con la primera impresión de la Biblia en 1455. Ulrico Zwingli de 1484 a 1531. Calvino de 1509 a 1564. Escribió Instituciones de la Religión Cristiana, y John Knox, de 1505 a 1572, fue fundador del presbiterianismo. Hubo reinos protestantes que se separaron del monopolio romano. Por ejemplo, en 1561, Juana de Albret y el reino de Navarra fueron calvinistas. En muchas partes del mundo se levantaron protestantes. En España se levantó María de Bohorques en 1559 en Sevilla. Su voz la calló la Inquisición católica y fue quemada a los 24 años.
Acá tenemos un tema que tratar muy importante, la Inquisición. El emperador Carlos V y Pablo III en 1545 en Trento celebraron un concilio donde el catolicismo trataría de conciliar a los protestantes. Por lo contrario, se armó una lucha contra la expansión protestante. A esto se le llamó la Contrarreforma. Se organizó un tribunal creado por Gregorio IX en el siglo XIII para investigar y juzgar a todos los herejes, llamando así a los protestantes. Eran perseguidos, eran encarcelados, torturados y asesinados. La Contrarreforma, para apagar el fuego protestante, crea las comunidades religiosas. Por ejemplo, la Compañía de Jesús o la Congregación de los Jesuitas fue creada por Ignacio Loyola con la autorización del Papa y combatían para la mayor gloria de Dios. Los jesuitas no solamente eran sacerdotes, sino que también tenían investidura militar. Otras órdenes contrarreformadoras fueron Carmelitas Descalzas de Teresa de Jesús, los Capuchinos de los Franciscanos, las Ursulinas, los clérigos regulares y fundación de oratorios, entre esos los salesianos. La sintetización de la doctrina protestante se basa en los 5 solos. Primero, solo la Escritura es el único estándar de fe y prédica. Segundo, solo por fe hay justificación. Tercero, solo por la gracia de Dios hay salvación. Cuarto, solo por Cristo y por su obra se alcanza la salvación. Quinto, solo a Dios la gloria por salvarnos de pecados. El catolicismo contradice o añade otros ítems heréticos. El romanismo, como debería llamarse realmente, en su usurpación de Iglesia de Cristo, llama protestantes a aquellos que se sujetan a las Escrituras y a la comunión con Dios. Cuando la obediencia a lo escrito por Dios no es ser protestante, sino es ser Iglesia de Cristo. Del luteranismo surgieron otras comunidades cristianas. Los calvinistas, bautistas, wesleyanos, asambleas de Dios, reformadores menonitas, presbiterianos, anglicanos y menonitas y muchos más. Dios levantó nuevas comunidades cristianas y, al igual que los primeros apóstoles, envió predicadores y levantó muchas más comunidades cristianas, no con fundamentos protestantes, sino con fundamentos cristianos. Como en toda época, ha venido la Contrarreforma a tratar de apagar el fuego de la reforma que Dios trae para la Iglesia. Por ejemplo, estamos viviendo tiempos de reforma donde Dios activa en su Iglesia el rol de gobierno, de entendimiento espiritual y el cumplimiento de los propósitos dados por Dios. A su vez, las tinieblas levantan a jesuitas como Francisco, el llamado Papa actual, para mezclar, para atacar y extinguir el fuego de Dios. Pero sabemos, como la historia lo corrobora, la acción de Dios jamás podrá ser detenida. No somos protestantes, así nos llamaron. Somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos la esposa del Cordero que se viste de lino fino, que son sus acciones justas.